Hola amigos, bienvenidos de regreso a La Ley con Dean. Muchas gracias por sintonizar a nuestro programa hoy en día, hablando sobre temas legales impactando a nuestra comunidad aquí en la Florida Central. Nosotros en las noticias esta semana vimos algo muy triste. Vimos imágenes de un padre y su hija ahogada, intentando cruzarse hacia los Estados Unidos. Esta es la desesperación que se encuentra este tema de migración. Esta es la desesperación y la ansiedad que causa el asunto de migración. Y cuando nosotros escuchamos políticos hablar de la manera que hablan sobre los inmigrantes, es algo de que da mucha rabia. Da mucha rabia escucharlos hablar sobre asuntos de migración como si fuera alguna teoría. Cuando vemos el impacto humano que se ve en esas imágenes, que es difícil ver, pero necesaria. Es necesaria ver esas imágenes para entender bien el impacto de inmigración, los riesgos que muchas familias se encuentran tomando decisiones imposibles. Si nos quedamos, morimos por seguro. Y si vamos, es posible que vamos a morir de cualquier manera. Estas son las decisiones que muchos inmigrantes tienen que tomar. Y esto no es asunto de teoría. Estamos hablando de vidas reales, personales. Y no quería pasar más tiempo sin tener una oportunidad de hablar sobre ese tema. Bueno, hoy en el programa tenemos a Roberto Santoni. Roberto es un gran amigo mío, un abogado, y se especializa en asuntos de empresarios, de negocios y de real estate. Es un abogado con una integridad que nadie le puede hacer cualquier pregunta sobre ese tipo de integridad que tiene a Roberto. Entonces, cuando nosotros tenemos casos, por ejemplo, de las visas de inversionistas o de empleo, donde necesitamos revisar contratos, donde necesitamos que los empresarios se protejan, nosotros le hacemos esas preguntas a Roberto y estoy muy agradecido que Roberto estuvo dispuesto a estar aquí con nosotros hoy. Hola Roberto, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Henry? Gracias por tenerme aquí y es un gran placer y un gran honor estar aquí a uno de mis grandes amigos aquí en la comunidad hispana. Muy bien, gracias Roberto. Háblanos un poco sobre el tema, porque viene un empresario del extranjero y realmente no conoce las leyes. ¿Cuáles son problemas comunes que usted ha visto cuando los empresarios quieren abrir una empresa? ¿Cuáles son los errores que se cometen típicamente? Bueno, Henry, lamentablemente las leyes, como usted sabe, son tan complicadas que de verdad mucha gente, hasta los mismos ciudadanos y los mismos americanos, no entienden o no saben sus derechos. Número uno. Número dos, las leyes están escritas, lamentablemente, y los contratos y los asuntos legales, la documentación legal están escritas de una manera que simplemente no se entiende. No es algo accesible a la persona común que pueda necesariamente, y eso está hecho de maldad, no es algo que es algo que uno debe, pero caramba, porque yo no estoy entendiendo esto. No, te lo hacen de maldad, te lo hacen de una manera que está estructurada, está escrito en inglés antiguo, lo que se llaman legalese, que si un mismo ciudadano y una persona está con doctores, yo represento, que de verdad me dicen, ¿qué es esto, Roberto? Yo no entiendo nada de lo que tenemos aquí. Pues imagínate una persona extranjera que quizás no entienda el lenguaje o las costumbres o las leyes en este país. Y entonces, se hace a propósito, pues. Se hace a propósito y se hace con malas intenciones realmente. ¿Quién está escribiendo estos contratos? Lamentablemente nosotros, para posiblemente perpetuar la necesidad, porque hay tantos abogados. Quizás soy cínico en esa manera, pero definitivamente si nosotros tenemos la habilidad de escribir los documentos en un lenguaje que es más accesible, pero por cualquier razón no se hace así. Y se puede hacer el argumento que es de verdad para proteger los individuos, para asegurar que estos documentos tan críticos estén hechos en las manos de los profesionales, pero obviamente hay diferentes opiniones sobre ese tema. Entonces, esta es la importancia de tener abogados con integridad, en la palabra que usé, y la usé a propósito, y eso es porque yo he trabajado con Roberto y he visto cómo él protege los intereses de nuestros clientes, porque tenemos muchos clientes en común. Y Roberto, háblenos un poco pues sobre un ejemplo de un contrato donde usted ha visto esto, pero en la vida real. Teníamos un caballero que vino de Centroamérica y había puesto todo el dinero que había él guardado, se la hizo muy difícil, y vino aquí a comprar un restaurante. Por ejemplo, una nevera de estos restaurantes, uno no sabe, pero vale $40,000.
Es una inversión inmensa. Y el caballero había firmado un contrato que los contratos de arrendamiento, de los acuerdos de arrendamiento, son de 40, 50, 60. Yo he visto hasta uno de 100 páginas y están escritos así de pequeño, que uno necesita prácticamente una lupa para poder leerlos. Y en una de esas cláusulas habían indicado que si él fallaba un pago, el arrendador podía automáticamente congelar y cogerle los activos que él había trabajado tan difícil. El negocio no le fue tan bien y después de 2, 3 meses lo sacaron ahí, y no solo eso, lo sacaron de ahí, pero el arrendador se le quedó con todo lo que había él invertido, con su trabajo y con el sudor y con mucho sufrimiento. Y cuando estamos hablando de $40,000, estuvimos hablando de esto antes del programa, y es $40,000 para él es mucho más para él que fuera para nosotros. Oh, y eso es una sola nevera que costó $40,000. Sí. Él había invertido posiblemente, creo que era como $200,000. So, sí, el dinero no es un intercambio de uno a uno. Muchas veces de la gente que viene de otros países, los dólares de ellos americanos, se le hace mucho más trabajo, se le hace mucho más difícil obtenerlos. ¿Qué pudo haber hecho este caballero diferente? Podía haber contratado un abogado con competencia y un nivel de habilidad que lo hubiera leído y lo hubiera protegido y lo hubiera revisado estos acuerdos. Lo que mucha gente en nuestro pueblo no saben es que uno no tiene ningún tipo de obligación a firmar lo que te presentan. No, aquí todo en este país, en Estados Unidos, todo es negociable. So, con la ayuda de un buen abogado, él podía haber obtenido mejor asesoría y poder haber dicho y negociado que no, esta cláusula es completamente inaceptable y esto no va a trabajar. Pero lamentablemente cuando el individuo, este caballero, llegó a mis oficinas, ya había firmado el contrato y ya lo estaban evictando del espacio, y no había nada que uno podía hacer en ese punto, tristemente. Eso es tan lamentable porque sabemos el sufrimiento que causa esto, y vemos esto muy común. Vemos cuando un empresario viene a los Estados Unidos y realmente no sabe qué es lo que está firmando. Realmente no entiende el idioma, como dijiste. Es de que gente que habla inglés no le entienden a estos contratos, y están escritos de una manera para realmente perjudicarlos de una manera muy impactante, y la mejor manera de evitar esto es protegiéndose. Ahora, usted también hace asuntos de real estate, ¿verdad? Sí, correcto. Precisamente, brevemente, ¿qué es lo que hace con real estate? Yo me represento en la compra y la venta de transacciones comerciales de propiedades, almacenes, restaurantes. Hay bastante que hay que hacer con que uno no se imagina. Con la venta de los documentos, tenemos una compañía de títulos, así que podemos hacer el cierre ahí. La ventaja del bufete mío, como el bufete suyo, que es que puedes brindarle varios servicios y no tienes que estar llamando a varios abogados para que te ayudes, puedes encargarte de eso. Nosotros podemos ayudarte con la compra del negocio, y en adición a eso te podemos ayudar con la compra de las bienes raíces, de los inmuebles que están atachados al negocio. Bueno, Roberto, muchas gracias. Vamos a regresar después de esta pausa.